Según los cambios de las estaciones del tiempo, estamos ya comenzando el invierno. Este es el primer domingo ya dentro de esa área. Yo creo que cuando hace calor, cuando hace frío, en cualquier estación estamos nosotros, debemos estar dispuestos a adorar a Dios, hermanos. Yo creo que es una bendición que esta mañana nos conceda el Señor esta oportunidad. Tenemos en esta hora la lección número 3 de nuestra guía dominical. El tema de esta lección es el advenimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Esto significa el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo el día que Él ascendió al cielo. Él dijo que Él tenía que ir al cielo para decirle al Padre Celestial que enviara el Consolador. Porque si yo no voy, dijo, el Consolador no vendrá a vosotros. Y esto nos da seguridad, nos garantiza que el Señor llegó a la presencia del Padre y como resultado a los 10 días de su ascensión, a los 10 días viene el cumplimiento de la promesa, el advenimiento del Espíritu Santo. La verdad central nos dice: el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural en la vida del creyente, algo que cada uno de nosotros debemos de experimentar. El Señor dijo que Dios está dispuesto a darle el Espíritu Santo a todos los que lo pidan de Él. ¿Sí? Usted y yo no debemos quedarnos marginados, no debemos de quedarnos aislados, porque esta promesa, esta bendición, hermanos, es para todos los creyentes. Dice también, el evento ocurrido el día de Pentecostés es el modelo o paradigma para los derramamientos posteriores. ¿Sí? La palabra del Señor registra varios momentos en que en reuniones familiares, en lugares fuera de lo que se esperaba, porque esto los judíos pensaban que nada más era para ellos, pero el Señor, en su gracia divina, encontramos capítulo 10 de los Hechos que se manifestó la presencia del Señor en el Espíritu Santo, bautizando. También en la vida de los gentiles que no eran del grupo de los judíos. Entonces, cuando ya se ve estas manifestaciones, Pedro dijo, pues ¿quién era yo para impedir que las familias de Cornelio hablaran en lenguas y fueran bautizados? Lo hace Dios, y si lo hace Dios, al Señor la gloria. Entonces, hermanos, es un aspecto maravilloso el que haya esa bendición. ¿Sabe usted por qué? Porque desde el momento en que el Señor manda el Espíritu Santo y bautizó a 120 en aquella ocasión, de ahí
nació la iglesia, hermanos. Los hermanos católicos dicen que ellos fueron la iglesia que Cristo fundó. Aleluya. Cristo fundó su iglesia, pero la iglesia que da lugar a esa bendición del Espíritu Santo. Ellos, bueno, ahora ya los carismáticos ya comienzan a recibir las bendiciones del Espíritu Santo. Hablan en lenguas, pero no dejan la idolatría. Bueno, allá ellos. Entonces, hermanos, como dice aquí, que el evento ocurrido el día de Pentecostés es el modelo o paradigma para los derramamientos posteriores. A nosotros nos toca vivir ya en este siglo XXI y el Espíritu Santo es la misma bendición gloriosa, es la misma persona que bautizó allá, está dispuesto a bautizar aquí, hermanos. Pero tenemos que buscarlo, que orar a Dios, que ayunar, que buscar la presencia del Señor para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Se han inventado tantas cosas, ahorita lo vamos a ver en la lección, hermanos, tratando de imponer algo para que el Espíritu Santo no se manifieste como debe de manifestarse. Vamos a encontrar en la lección que nos dice que algunos grupos han inventado que con el simple hecho de caerse ya recibieron el Espíritu Santo. Otros con risas incontrolables ya son bautizados con el Espíritu Santo. Aquí nos dice la forma en cómo el Espíritu Santo se debe de manifestar en cada creyente. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cuál es la evidencia? Hablar en otras lenguas. La Iglesia Bautista, en aquellos años, cuando no había mucho acercamiento entre los grupos pentecosteses con ellos, hermanos, ellos alegaban, no, dice, el hablar en otras lenguas se ve en el creyente cuando hay el cambio de que si era muy maldiciente, muy mal hablado, ahora habla de Cristo, ya está hablando nuevas lenguas. Así lo creían, no sé ahora, pero hermanos, la evidencia está clara. ¿Cuántos leyeron la lección, hermanos? ¿Nadie? No tuvimos tiempo, ¿verdad? Esta semana. Hermanos, en esta lección viene bien pasmada la forma en cómo buscar la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a entrar a la lección, el cumplimiento de la promesa. Dice, se celebraba a la sazón a la fiesta de Pentecostés. En el tiempo antiguo, entre el pueblo judío, según la ley, se establecieron algunas fiestas. Y para ellos la primera y la más importante era la fiesta del Pentecostés. Porque eso les recordaba y les recuerda todavía el momento en que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida. Hubo algunas cosas que hicieron la noche anterior, prácticamente la misma noche que el Señor los declaró ya libres para salir y los sacó con brazo fuerte de Egipto. Esa noche celebraron
por la tarde celebraron la fiesta del Pentecostés. ¿Cómo? Dando muerte a un cordero de 1 año, sin defecto, sí, sin ninguna enfermedad, sin ningún hueso quebrado. Ese cordero, que se le nombra el Cordero Pascual, se celebró en ese momento. Sí, le digo al Señor que lo hicieran. Aleluya. Y les dijo que hicieran con la sangre. Les dijo que hicieran con la carne. Que la asaran. Y lo comieran parados, nada de sentados, porque allí iba a suceder el momento crucial, el momento importante de la orden de la salida de Egipto, de la tierra de esclavitud a la tierra que fluye leche y miel, hermanos. Les dijo que la sangre la untaran en los marcos de las puertas, porque esa noche iba a haber una señal importante. ¿Cuál era? La muerte de todos los primogénitos de la tierra de Egipto, comenzando desde el palacio del rey hasta el hombre más a la familia más humilde, hermanos. Pero allí donde hubiera esa señal de esa sangre, aleluya, el ángel destructor no iba a causar daño. Tuvieron que hacer estos actos, estas ordenanzas, al pie de la letra. Y cuando lo hicieron, mataron el cordero que representa a Cristo. Aleluya. Su sangre, dice la Biblia en San Juan, en Primera de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice? Entonces, esa señal de esa sangre, como ya dije, era la señal para que el ángel destructor no causara daño en las familias de los israelitas. Pero en las familias de los egipcios, esa noche hubo un grito de desesperación, de duelo, hermanos. Los primogénitos de las familias se murieron, mayores como pequeños. Aleluya. Y en la casa de los israelitas no sucedió ese problema, hermanos. Pero allí, esa misma noche, el Señor, porque dice que en ese momento, de ese triste momento de muerte, el faraón les dijo: váyanse porque ya no queremos seguir sufriendo más. Y dice que salieron de allí, hermanos, les dieron muchos presentes y se fueron con todos sus ganados, con todas sus familias, hermanos. Y esa fiesta todavía la celebran como Día Nacional de la liberación, de cuando Cristo lo sacó del pueblo de Israel. Por eso esta fiesta era importante, entre las muchas fiestas que había. Había la fiesta de la cosecha, de las enramadas, en fin. Pero es lo que nos ocupa esta mañana, hermanos. El Señor saca a Israel en cumplimiento de su palabra. Ahora, Cristo muere. ¿Sí? Cristo muere, crucificado en la cruz. El acto del sacrificio de aquel cordero era sombra de lo que iba a suceder en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Aleluya. Para alcanzarnos a nosotros. Cristo muere. No hay fecha. Sí, se celebra la Semana Mayor según los calendarios, hermanos. Y usted cuente
de cuando Cristo muere, es sepultado y resucita, dice la Biblia, fíjese, Pentecostés simplemente significa 50. ¿Sí? Así. No hay otra definición. Cuando Cristo muere, de ahí, cuando Él resucita, ¿cuánto dice la Biblia que anduvo apareciéndose a los judíos y a diferentes personas? 40 días. ¿Sí? 40 días. Él asciende. ¿Y a los cuántos días descendió el Espíritu Santo? Después de la ascensión de Cristo, 10 días, porque se cumplieron los 50 días, hermanos. ¿Sí? Y en ese día desciende el Espíritu Santo. Esta es una aclaración importante, hermanos. Dice, se celebraba la sazón de la fiesta de Pentecostés. Habían pasado, ¿qué? 50 días desde la Pascua, desde el día en que Cristo murió. La festividad de ese día, dice, coincidía con la cosecha de los primeros frutos. Por tanto, era un tiempo de regocijo cuando están cosechando, cuando están levantando el fruto de la tierra, hermanos. Para nosotros, cuando Cristo se levanta de la tumba victorioso, ¿sí? Para nosotros significa el amanecer, el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo, es porque Él fue sepultado, pero se levantó al tercer día para estar en la presencia del Padre e interceder por nosotros, y desde ese momento, ¿sí? Ahora, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Era un acto desconocido. Por allá en Isaías 28:11, Dios había dicho una profecía, que en lengua de tartamudos hablaría a este pueblo. Quiere decir que se presentaría la presencia del Espíritu Santo, y el lenguaje con que se iba a manifestar era con una señal muy importante: el hablar en otras lenguas. Es un asunto que vamos a estudiar un poquito más adelante. Dice también, hermanos, una multitud de judíos provenientes de todas partes abarrotaba la ciudad de Jerusalén. Ese día serían testigos de un hecho inolvidable. Los discípulos habían esperado con paciencia el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Qué dice la Biblia que hicieron durante esos 10 días, hermanos? Se metieron al templo por obediencia a la palabra del Señor. No salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y les dijo el Señor, y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Usted sabe dónde? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea. ¿En dónde más? En Samaria. Y a nosotros nos incluyen esa gran bendición de ser trabajadores, de ser discípulos del Señor, para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y fíjese, en 21 siglos de cuando suceden estas cosas, a la fecha, el Espíritu Santo sigue vigente
en la iglesia del Señor. Pero la iglesia, ¿cómo nos encontramos ahora? Como que no le damos importancia al Espíritu Santo, como que no le damos el lugar que Él se merece. Aleluya. Debemos de tomar en cuenta esta verdad, hermanos. Ahorita vamos a llegar a un texto que nos dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y lo dice la Biblia, yo no lo digo. ¿Sí? Yo nada más lo recalco. Es tiempo, hermanos, porque ahora está más cerca la venida del Señor que cuando creímos, dice la palabra bendita del Señor. Dios quiere moverse en la iglesia que le busque de todo corazón. Dios no se alegra con una actitud a medias, hermanos. ¿Se acuerdan lo que le dijo a una de las iglesias? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Así? ¿Es la verdad? Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos, que tratar de buscar la dirección bendita del Señor, que es su Espíritu Santo, y Él nos bendiga con su presencia, hermanos. Muy poquitas personas en la iglesia, hablo de nosotros, no hablo de los demás. Cada quien vamos a dar cuenta de lo que hicimos, dice la Biblia, pero hablo de nosotros. Muy pocos somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Será esto porque ya Dios no es el mismo? ¿Será esto porque el Espíritu Santo no tiene importancia? No, hermanos, es nuestro descuido, es nuestra falta de darle importancia a lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice, aleluya, no me acuerdo cómo terminé. Dice el cumplimiento de la promesa. Vamos aquí. Una multitud de judíos provenientes de todas partes abarrotaba la ciudad de Jerusalén. Según ahorita el texto que leímos en la lectura bíblica, encuentro que había 17 nacionalidades en Jerusalén rodeando el templo cuando hubo aquel estruendo en Jerusalén, cuando los oyeron hablar en otras lenguas. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, dio el mensaje a esas nacionalidades que estaban ahí presentes, porque ellos mismos dieron testimonio. Si estos son galileos, ¿por qué nosotros los oímos hablar en la lengua que nosotros fuimos nacidos? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios y quiere alcanzar a todos. Aquellos hombres fueron testigos primordiales de esta gran obra y llevaron esta noticia a sus pueblos, a sus naciones. Aleluya. Entonces, hermanos, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, dice el Señor, refiriéndose a la promesa de cómo el Espíritu Santo se manifestaría. Luego Joel 2:28 corrobora, hermanos, y le dijo, iba a leer el mismo. Joel 2:28, ¿cómo dice Joel? Dice, ¿no sale? Aquí está. Y después de esto, dice el Señor por medio de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones, verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, hermanos. El Espíritu Santo no está limitado. Es como lo que sucedió ayer. Ya lo expresó Fidencio. La iglesia se preparó, vino el hermano y me dijo: hermano, ya estamos preparados para 80 personas que vayan a la reunión. Ah, sí, hermano, qué bueno. Sí, pues no va más. Sí, va poquita gente. Oiga, hermano, y cuando se levantó la lista de todos los que firmaron el libro de registro, ¿sabe usted cuántos fueron? 160 o más personas. ¿Qué hizo Dios allí? Porque todo lo puede el Señor. Multiplicar los alimentos. ¿Y qué? Y sobró, dice la hermana Carmela, vio que sobró comida. Hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando los 2 pececillos y aquellos panes? Los multiplicó. Recogieron más de lo que se invirtió. Aleluya. Y comieron 5,000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres en aquel tiempo. Hermanos, porque Dios es el mismo todavía en nuestro tiempo y será por toda la eternidad. Entonces, hermanos, gracias al Señor, el Espíritu Santo, hermanos, está en nuestros días dispuesto a manifestarse y a darnos de su gracia divina. Dice aquí, hermanos, no veo las comas, no veo los puntos, pero bueno, voy a arrancarme aquí. Dice: los discípulos habían esperado con paciencia el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, quien les había ordenado no moverse de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. La espera no había sido ociosa. ¿Qué hacían? Oraban, cantaban, dice la Biblia, pero todos alababan al Señor. ¿Sí? Yo no sé, allí dormían en las bancas, porque la razón o la promesa y la orden era no salir de Jerusalén. Tuvieron ahí los que recibieron la promesa, o sea, la encomienda de no salir, fueron más de 500 y fueron al templo. Pero en el transcurso del tiempo, de esos 10 días, muchos se fueron, dijeron: no, estamos perdiendo el tiempo aquí. Yo no sé cuántos han pensado lo mismo, que servir al Señor es perder el tiempo, hermanos. No es perder el tiempo, es estar en obediencia, en el servicio del Señor, esperando sus promesas benditas y gloriosas. Hermanos, tenemos que mantenernos en ese punto. Tenemos que mantenernos en esa espera. Bendito el Señor. Dice que Él viene. Ahora no nos va a mandar un consolador, porque ya el consolador está con nosotros. ¿Sí? Dijo: cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre y mandará otro consolador para que ese consolador esté con vosotros. Y mandó al Espíritu Santo. Y Él da testimonio a nuestra vida. Él redarguye nuestras conciencias cuando fallamos delante del Señor. Y Él nos ayuda y nos trae al altar para confesar, para entregar al Señor nuestra demanda, pidiendo que nos bendiga y que nos perdone. El Espíritu Santo, esa es su tarea. Aleluya. Dice que la comunidad perseveraba en oración
Lucas no aclara qué hacían en ese justo momento, solo que se encontraban unánimes juntos. Ese espíritu de comunión, ese espíritu de unidad, eso es lo que el Señor espera para manifestarse en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Dice, la expresión sin duda alude a la comunión y no solo al hecho de estar congregados en un lugar. Aleluya. Porque podemos estar aquí en el templo, oiga bien esto, podemos estar aquí en el templo, pero estamos muy lejos de estar haciendo lo que debemos hacer, porque estamos pensando en que la puerta se quedó abierta, en que la estufa se quedó prendida, en que las llaves se quedaron adentro de la casa. Y cuidado, cuando vengamos al Señor, dice el coro, al venir a este lugar, ¿qué? Venimos a adorar. ¿A quién? Al Señor, hermanos. Olvidémonos de todo. Dejemos los problemas allá. Digamos, Señor, encárgate. Ay, tú te vas a encargar. Nosotros vamos a adorar tu nombre en la iglesia. Aleluya. Otra cosa importante, hermano. Dice, de pronto se suscitó un gran estruendo cuando estaban allí, los 120, parecido a un viento recio que llenó el lugar donde estaban reunidos los creyentes. Hermanos, es hermoso ese momento. Hermanos, cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor, su Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, unos lloran, otros cantan, otros adoran al Señor, hermanos, y no nos estamos durmiendo. Aleluya. No hay tiempo para dormir. Las horas se pasan. Perdemos la noción del tiempo, porque estar en la presencia del Señor es lo más glorioso, hermanos. Aleluya. Pero a veces estamos remolineándonos. ¿A qué hora se acaba el culto? ¿A qué hora dejará de hablar este hombre? Hermanos, Dios nos ayude a tomar en cuenta y a estar en reverencia delante del Señor. Cuando adoramos a Dios, no hay ruido que nos perturbe, hermanos. Y eso es maravilloso, dice. Dice, por otra parte, y el viento y el fuego siempre acompañaron las manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento, como cuando se promulgó la ley, cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte, conságrate, sube al monte, no dejes que el pueblo toque el lugar, que esté retirado, porque quiero hablar contigo. 40 días y 40 noches duró Moisés allí en el monte Sinaí. Hermanos, el pueblo allá se quedó. Estaba como dirigente Aarón el sacerdote. Acá está el monte y acá subió Moisés. Y el pueblo desde allá vio relámpagos y truenos, hermanos, y nubes que cubrieron el monte. Aleluya. Vieron fuego del cielo y ahí estaba Moisés. Le entregó las tablas de la ley. Por eso había este gran estruendo. Llega el momento en que el Señor, nuestro Dios, le dice a Moisés, oye, oigo un ruido extraño, no sé qué pasa allá en el pueblo, pero ve a verlos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo, como Moisés se tardó 40 días y 40 noches
el pueblo presionó a Aarón y le dijeron: Moisés, quién sabe qué le ha pasado, ya no viene. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Juntaron oro de sus orejas que traían aquí colgando como aretes. Las fundieron y como por arte de magia se forma un becerro de oro. Aleluya. El pueblo comienza a danzar alrededor. Estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Y estos dioses nos van a acompañar en el trayecto, hermanos. Perdón. Esas exclamaciones, hermanos, llegaron hasta la presencia de Dios. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Se acerca al pueblo, oye el alboroto. Dice que Moisés se encendió en un coraje santo, pero aventó las piedras. Se quebraron. Dice que el pueblo cubría el rostro, que Moisés tuvo que cubrir el rostro con un manto porque la gente no lo podía ver. Resplandecía el rostro de Moisés, hermanos. La gloria de Dios estaba en Moisés. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, se manifiesta, Dios cambia nuestro rostro. Aleluya. Dice la Biblia que cuando apedreaban a Esteban, ¿lo ha leído usted? Capítulo 6 de los Hechos. De ahí en adelante dice que cuando apedreaban a Esteban, vieron, se hincó y dice que vieron su rostro como ¿qué? Como el rostro de un ángel. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba ahí con este hombre, siervo del Señor. Murió, pero recibió la unción y la seguridad, gracias, hijo, la manifestación del Espíritu Santo. Yo creía que era leche. No. Muy bien, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que entrar con la ayuda del Señor al círculo que Dios quiere que encontrarnos para manifestarse en nosotros. Aleluya. Cuando Dios vea en nosotros que las cosas materiales no nos interesan, sino que lo que nos interesa es la presencia del Señor. Cuando Dios vea que nuestra vida se consagra en buscar al Señor, hermanos, esperemos el resultado de la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Encontramos también esto, hermanos, que dice la palabra, dice, cuando una nueva nación fue consagrada al Señor, dice, comenta Roy Clemens al respecto. Una vez más, Dios descendía en Pentecostés en medio de fuego y viento, pero en esta ocasión no para impartir la ley, aleluya, más bien para otorgarles su espíritu y así iniciar el nuevo pacto escrito no en tablas de piedra carentes de vida alguna, sino en corazones humanos, aleluya, renovados, aleluya. El Señor habló una profecía y dijo,
que daría o pondría sus leyes no en tablas, sino en el corazón de cada creyente. Y esa es la promesa del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente. Un creyente revestido del poder del Espíritu Santo, hermanos, adquiere la grandeza de la gracia bendita del Señor y respeto, y también, hermanos, hace una entrega completa de su vida al Señor. Ahora nacía una nueva comunidad. Toma forma la iglesia del Señor, un templo hecho con piedras vivas. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2, verso 5. Habla acerca de ese templo. ¿No está? Primera de Pedro 2:5. Allí está. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos convierte el Señor, nos cambia el Señor en una actitud de una piedra preciosa con la cual se va edificando la iglesia del Señor, hermanos. Aleluya. Vosotros como piedras vivas, dice el profeta. Aleluya. Entonces, hermanos, otra cosa importante. Dice que sería la nueva morada del Espíritu. Vamos a leer Efesios 2, 21 al 22. Efesios 2, 21 al 22. Dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra del Señor también nos dice, hermanos, en uno de sus pasajes, que nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando mora el Espíritu Santo aquí en mi vida, fuera malos pensamientos, fuera malas acciones, fuera todo aquello que no es agradable delante de Dios, entonces la vida del creyente es agradable a su Dios, que le ha salvado y que le ha bendecido, hermanos. Busquemos de la gracia del Señor, hermanos. Propongamos en nuestra vida un propósito de servirle al Señor con todo nuestro corazón. La segunda parte, la evidencia de la promesa, la manifestación del Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? No necesita la persona que alguien le diga, tú ya eres bautizado porque ya lloraste. No. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la persona, el mismo Espíritu testifica, ¿sí?, de la acción de que ahora mora en la vida de tal persona, ¿sí? Dice, todos los que estaban reunidos recibieron la promesa del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué clase de lenguas eran? Eran lenguas angelicales, hermanos, ¿sí? Espirituales, aleluya. Por el contexto, dice, podemos inferir que eran expresiones
de adoración. Les oímos hablar, dice, las maravillas de Dios. No hablaban otra cosa, sino dando gloria y honra al Señor en otras lenguas. Es importante esta expresión. Dice, el testimonio de las Escrituras confirma que el hablar en lenguas es la evidencia física inicial de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Aleluya. Esta evidencia se vuelve a repetir en otros casos, como en Hechos 8, 14 al 19. ¿Lo leemos? Hechos 8, 14. Hechos 8, 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y qué sucede? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué más? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Esto es importante, hermanos. El verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Era un mago que quería hacer travesuras por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pero usted sabe la historia de lo que sucedió. Vamos al verso, ya está el 19. Diciendo este hombre mago, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo siguiente, usted ya lo sabe. Pedro sentenció una situación en contra de él. Quedó ciego porque ofreció dinero para adquirir el don de a cualquiera que le pusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, perezcas tú y tu dinero, porque piensas que el don de Dios se compra con dinero. Aleluya. Quedó ciego. Después Pedro tuvo que orar por él y Dios lo sanó. Ahora, el capítulo 10, hermanos. Capítulo 10, verso 44 al 46. Mire lo que dice en otro de los momentos de manifestación del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos creían que nada más el pueblo judío era el que podía participar de ello. Verso 40, ¿hasta ahí estamos? 46. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. El otro texto, 19, 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice que extremo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta el verso 7. Eran por todos unos 12 hombres los que recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Y de ahí, como luego decimos, se desgranó la mazorca. Comenzaron a levantarse grupos en diferentes lugares y, hermanos, el Señor confirmaba la fe de ellos, bautizándolos con su Espíritu Santo. Aleluya. Otra cosa importante, dice: por tanto podemos afirmar que cuando una persona recibe el Espíritu, el bautismo del Espíritu, debe mostrar la señal de hablar en otras lenguas. ¿Sí? Esa es la señal. Dice, y aquí póngale atención lo que dice, hermanos, porque es lo que se está viviendo. Hoy en día, algunos niegan este hecho, y en algunas congregaciones basta ver que algunos se caiga, basta con ver que alguien se caiga, se ría a carcajadas o llore incontrolablemente para afirmar que ya recibió el Espíritu, el bautismo del Espíritu. Sin embargo, el contexto es claro al señalar solo la evidencia de hablar en otras lenguas. Es lo creíble, es lo, hermanos, único, hablar en otras lenguas. Seguimos. Es necesario, hermanos, enfatizar, además, que lo que ocurre aquí es obra exclusiva ¿de quién? De Dios. Las lenguas son una obra producida solo por el Espíritu de Dios, por lo que no deben procurarse bajo ninguna forma de manipulación o imitación. Muchas veces alguien se puede atrever a esto. ¿Pero qué sucede, hermanos? Mire, voy a contar una ilustración. Ya se los he dicho. Alguien sacó de un nido de una cuerva un huevo y lo puso entre el nido donde estaban echadas las gallinas. Lo que es la vida, ese huevo se empolló y nació un cuervito. ¿Conocen ustedes los cuervos? Cuando usted tira alimento a las gallinas, bajan, son unos cuervos negros, nada más los ojos les brillan. Dicen que son los animales más sucios porque comen carroña, hermanos. Pero ese cuervo se crió con los pollitos. ¿Y qué? El resultado fue que aprendió a cantar como el gallo. Se sacudía el gallo las alas y luego levantaba el pico y cantaba. Y eso lo aprendió el gallo, el cuervo. El final de esta ilustración es que
a pesar de que cantaba como gallo, ¿sí? Y se domesticó a vivir la vida entre las gallinas, hermanos, nunca dejó de ser cuervo. Hermanos, mucha gente se congrega con los hermanos y hacen todo lo que nosotros hacemos, cantan, oran, aún testifican, pero si no ha nacido de nuevo, como es el principio de todo en la vida cristiana, hermanos, siguen siendo los mismos, no cambian. En cualquier momento dan el disparo y no es como dicen. Es necesario enfatizar, dice, además que lo que ocurre aquí es obra exclusiva de Dios. Nadie puede imitar al Espíritu Santo. Y si alguien se atreviese a hacer eso, dice que es blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia del Espíritu Santo no es perdonada. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Dice, las lenguas son una obra producida solo por el Espíritu de Dios, por lo que no deben procurarse bajo ninguna forma de manipulación o imitación. No existe una fórmula exclusiva. La bendición no bajará en la medida que el predicador grite más o porque se acelere el ritmo de la música. Depende únicamente de la soberanía divina de Dios, hermanos. Dios nos ayude. Otra cosa importante, la experiencia del Pentecostés sigue vigente hasta nuestros días. La profecía de Joel que Pedro recitó ese día, en el día de Pentecostés, recalca que este derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Dios desea poner su Espíritu sobre su pueblo, hermanos, sobre cada creyente. Dice, para bendición, esta bendición sobrenatural trasciende tiempo y raza, porque la promesa, mire lo que dice este texto, porque la promesa es para ustedes, dice, los judíos, para los hijos descendientes, ¿sí? Para todos los que están lejos, dice el texto, gentiles, extranjeros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, todas las épocas, hasta que Cristo regrese, según Hechos, capítulo 2, verso 39. Hechos 2, vamos a ver qué nos dice Hechos 2, verso 39. Verso 39. Ahí está. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, está vigente la bendición del Espíritu Santo de Dios. Todos lo pueden tener, los jóvenes o viejos, los ricos o los pobres, los educados y los analfabetos. La promesa es para todos los creyentes. Bendito es el Señor, hermanos. Cada día tenemos esa bendición en nuestra vida. Busquémosla. Entreguemos nuestra vida a buscar ese beneficio, esa bendición preciosa del Espíritu Santo. El punto 3 dice, el resultado de la promesa. Si bien
La evidencia del bautismo del Espíritu es hablar en otras lenguas. La obra del Consolador no se agota con ello. Su advenimiento es mucho más que para hablar lenguas o profetizar. Tampoco fue dada la promesa solo para traer satisfacción personal al cristiano. El propósito, fíjese bien, de este bautismo está claro en las palabras de Jesús. Recibiréis poder, según el texto de Hechos 8. ¿Qué versículo es? 1:8, perdón. 1:8. Recibiréis poder. Dice, es un poder especial. ¿Para qué? Para difundir el Evangelio y establecer la iglesia de Jesucristo. Los discípulos reciben la promesa segura de una investidura espiritual que los capacitará para ser testigos en todo el mundo, según Hechos 1:8. En otras palabras, ahorita lo leemos, en otras palabras, la venida y el derramamiento del Espíritu Santo significan la capacitación de la iglesia para cumplir la tarea de dar testimonio con eficacia de la obra salvadora de Jesús. Primero dice, recibiréis poder, ¿sí?, para ser testigos de Cristo, ¿sí? Tenemos que dice el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, al recibir la unción del Espíritu Santo, es para no quedarnos sentados, hermanos. Es para no quedarnos inmóviles. Es para motivarnos a testificar de Cristo, a evangelizar, a hacer la tarea de la obra del Señor. Dice, la reacción de algunos a lo que ocurría en ese momento fue de burla. Decían, están borrachos. Pero la respuesta del apóstol Pedro y su predicación fueron la señal de que el Espíritu había obrado, dice, un cambio en la vida de ¿quién, hermanos? De los creyentes. Por ejemplo, al que antes de que llegara el momento del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, al que antes le faltó valor y negó al Maestro, Pedro lo negó 3 veces. Ahora, con gran vehemencia, testificaba de la resurrección y el señorío del Salvador. A partir de aquí comienza la cosecha de almas, pues 3,000 almas, 3,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. En adelante, los creyentes verán cómo las multitudes se rinden al Señor. Verán también los milagros, las señales que Cristo prometió que harían en su nombre. Dice, la evangelización mundial por parte de los pentecostales que ha tenido lugar en este siglo
es un testimonio contundente de la realidad de estas experiencias. Las iglesias que han experimentado un mayor crecimiento son aquellas que han abrazado la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, las iglesias que descuidamos esa bendición del Espíritu Santo y no lo anhelamos, no lo deseamos en nuestro corazón, vamos en decadencia. Y cuidado, busquemos antes de que estas cosas sucedan la dirección bendita del Señor. Culminamos con esto, hermanos. Los apóstoles en conjunto con el resto de los discípulos obedecieron, dice, el mandamiento de Jesús de no realizar ninguna acción sin antes recibir, ¿qué cosa? Del Padre la promesa del poder del Espíritu Santo. El Señor sabía por qué les dijo: no se salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo, porque si se lanzan, según ellos, a predicar, no tenían la unción del Espíritu, ¿sí? Hubieran fracasado, hermanos. Porque esa es la triste realidad, hermanos. Un creyente que lucha con sus propias fuerzas, que trata de hacer el trabajo por sus conocimientos, por su propio poder, hermanos, va al fracaso. Pero si pedimos la unción del Espíritu Santo, si pedimos la bendición del Espíritu Santo, nada nos podrá hacer retroceder en el camino del Señor. Podemos estar seguros que aunque no veamos resultados inmediatos, el Señor ya está obrando, porque el Espíritu Santo es lo que viene a hacer, a redarguir el corazón de las personas. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Ellos también, dice, ellos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento con relación al sacrificio expiatorio del Mesías. Tenían la base del mensaje, que era haber visto a Cristo resucitado. Fueron testigos oculares de los milagros y también prodigios por parte de Jesús. Habían pasado cerca de 3 años de instrucción al lado del maestro, pero no era suficiente. ¿Qué necesitaban? Algo más. Dice, hacía falta el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando ya viene el Espíritu, son cambiadas todas las formas y se establece una, que cuando predicaban, el Señor redarguía el Espíritu Santo las almas. Y en el primer mensaje de Pedro, 3,000 almas fueron salvas. En el siguiente mensaje, dice la palabra de Dios, 5,000 más fueron añadidos a la iglesia. Y dice, capítulo 2, los últimos versículos, dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Aleluya. Cuando la iglesia del Señor, el pueblo que somos nosotros, busquemos la dirección del Espíritu Santo, hermanos, a la persona que le hablemos no quedará, hermanos, peor, sino que buscará. No sabemos cómo es que obra el Espíritu Santo, pero Él redarguye, Él llama, Él invita, Él trae a las personas a las plantas del Señor.
Por último dice, si este mandato fue indispensable para ellos, ¿no debe ser lo mismo para nosotros hoy? Ahora, por último, nuestra pasión debe ser proclamar el señorío de Cristo, siempre llenos del poder de lo alto, hermanos. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar, tenemos que buscar en la presencia del Señor, ser llenos de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Cada uno de nosotros podemos, hermanos, darnos tiempo, eso es indispensable, para buscar la dirección del Señor, hermanos. No estamos descartados, no estamos marginados, hermanos, en la presencia del Señor. Él nos reconoce como su pueblo, como sus hijos, y Él quiere darnos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora, hermanos, delante del Señor, pidiéndole que Él nos ayude para buscar su rostro mientras puede ser hallado. Señor, estamos delante de tu presencia, conscientes, mi Cristo, de que tú eres la única fuente de bendición. Tú eres, Espíritu Santo, la única inspiración de nuestra vida. Tú eres, Señor, el que puedes redarguir a las gentes, el que puedes motivar a cada uno de nosotros para testificar de tu palabra, para ir y buscar a las almas perdidas, Señor, que necesitan de ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, en una manera especial. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder bendito en cada uno de nosotros. Danos la bendición que necesitamos en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, aleluya, por tus bendiciones. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo.